modernos, que nos está acompañando ahí atrás. Si no vieron Tiempos Modernos, estoy seguro que no está en Netflix, pero la pueden ver en varias plataformas. Y si bien es una película bastante vieja, mucho de lo que hablemos en esta clase puede ser aplicado. Lo que pasa es que hoy Chaplin lo que haría es meterse de esa misma manera, que ahí está, les explico, está dentro de una máquina, en Tiempos Modernos Chaplin hace una muestra de los efectos sobre la salud mental colectiva de la segunda revolución industrial, y él en un momento, que es un obrero que trabaja en una máquina, es tragado por la máquina, y en esta escena que ustedes pueden ver, si yo me aparto, y lo que voy a hacer es apartarme, en esta escena que ustedes ven ahí, Carlitos Chaplin está estragado por una máquina. No solamente estragado por una máquina Carlitos Chaplin, sino que él continúa, esto es lo genial de este director, guionista, actor, si no lo conocen lo pueden googlear, creo que de los grandes creadores en el cine de todos los tiempos. Lo genial de Chaplin es que no solamente es tragado por la máquina de la fábrica en la que está trabajando, fábrica en donde en algún momento, para contar otra escena que a mí me hace reír mucho, en donde lo ponen a Chaplin en una máquina para que la máquina le dé de comer mientras trabaja. Entonces Chaplin sigue con esas dos llaves que ustedes ven en la mano, apretando tornillos mientras la máquina le da pastelazos en la cara porque se descontrola y le da de comer y le da de comer. Y en otro momento, con esas dos mismas llaves que Chaplin tiene, todo esto sin una sola palabra, ¿no? Del cine mudo, ve pasar a la secretaria con una pollera y atrás tiene dos botones que se parecen dos tuercas, y sale raudo Chaplin persiguiendo a la secretaria con las dos llaves para apretarle los botones que tiene detrás de la pollera. O sea, Chaplin estaba mostrando cómo enloquecía al hombre, a la masa, a la clase trabajadora, las formas de explotación de la segunda revolución industrial. Hoy, seguramente Chaplin, les comentaba, los mostraría adentro de una pantalla de Zoom, navegando por internet. Me imagino que en vez de las dos llaves tendría un mouse en una mano y unos auriculares, y estaría adentro de una representación de la fibra óptica, tratando nuevamente de controlar algo con el mouse y de escuchar algo con los auriculares. Y si Carlitos Chaplin tendría que venir a nuestra clase y hacer una escena respecto a lo que nosotros tratamos como fracaso universitario, como fracaso educativo, nunca como fracaso estudiantil, porque si bien se llama fracaso estudiantil, al 80% que queda afuera en los primeros exámenes de todas las carreras de la Universidad Nacional del Comahue, refiriéndose a los 8 de cada 10 que quedan afuera de la universidad alrededor de esas primeras evaluaciones, Chaplin tendría que hacer una escena para graficar qué le pasa al 20% que se queda en la fábrica. No me equivoqué, dije bien. Que se queda en la fábrica, que es la Universidad Nacional del Comahue. ¿Qué le sucede? ¿Cómo graficaría Chaplin a la estudiante tragada, exitosa, que pasa por todos los pasillos y parece no rozarse, no quedar afuera y poder salir en la foto o poner su nombre, como eligen algunas, delante de una pantalla negra? ¿Cómo lo han logrado? Chaplin seguramente las pondría, me imagino, estoy pensando con ustedes, me imagino hablando con Chaplin, yo le diría, ¿y si los ponemos al lado de los monitos sabios, en donde uno se tapa la boca, el otro se tapa los ojos y el tercero se tapa los oídos? Sí, me podría decir Chaplin, aunque como él es mucho más gráfico, se imaginaría quizás algo bastante más parecido a la película The Wall, y en una cinta transportadora, cada uno en sus pupitres, en este caso no en pupitres, sino en estos recuadros de la página de Zoom,
yendo cada una de nosotras, profesor incluido y profesora también, en una cinta transportadora hasta una gran máquina que nos haga picadillo de Zoom, picadillo digital, que ahí empezarían a salir emoticones, etcétera, etcétera. Bueno, luego de esta representación un tanto fílmica, les voy a proponer que nuestra primera unidad, si bien parece tratar sobre cómo la organización institucional o Universidad Nacional del Comahue deja 8 de cada 10 estudiantes afuera y nadie dice nada, también, además de eso, nos sirve como insumo para pensar qué tipo de salud mental tiene la institución en la que estamos. Ahí dicen que no pueden, hay compas que no pueden ingresar, dicen este fin. Le estoy dando, pero no me da la opción, digamos. Estoy poniendo... No le da la opción, dígale. Ahí hay alguien que quiere hablar, me parece que Juan Cerudis. Le salta que está bloqueado. Y acá dice 48 participantes, no sé, invitar. Bueno, yo sigo entonces. Bloquear reunión. ¿Estamos grabando? Estamos grabando. Estamos grabando. Claro que la reunión se bloqueó. La reunión se bloqueó, dice Danilo Contreras. Y ahí puse, no sé por qué se bloqueó, capaz toqué algo que no sabía. Ahí está, otra vez, admitir todo. ¿Otra vez qué? Ahí está transmitir todo. A ver. Ya estamos. Gracias por avisar. Bueno, seguimos entonces. Estamos adentro, los que estamos adentro, volvemos a eso, de esta organización institucional, tenemos un gran analizador, lo que se llamó en la Barda en el 2005, fracaso estudiantil, o en verdad se llamó, fue concurso de ensayos sobre posibles causas del fracaso estudiantil en los primeros años de la universidad. Fue cuando en el 2003, en verdad, la Universidad Nacional del Comahue en la Barda se preguntó, o nos preguntó, o preguntó a todos los docentes y equipos de investigación, qué sucedía, cuáles podían ser las posibles causas del fracaso de 8 de cada 10 estudiantes. Y ustedes entonces podrán ahí leer mi trabajo, que fue el único ensayo premiado, que no valió de mucho porque se hizo una edición, como se llama, institucional, y luego les contaré la anécdota de que terminaron gran cantidad de números de libros en la basura. En verdad, no me preocupé tanto. Antes era más jodido, quemaban a los libros, y mucho antes era mucho más jodido porque quemaban a los autores. Así que terminar en un container de basura en Cipolletti no fue de lo más dramático. Lo que sí me mostró era lo que estaba dispuesta a hacer la Universidad Nacional del Comahue para analizar la cifra de 8 de cada 10 estudiantes que quedaban fuera de la universidad. Poco a poco fuimos entendiendo todas que es necesario que... Ahí una anécdota que se suma a eso es que mientras en el introductorio de la carrera de psicología se daba un texto en una materia introductoria de ese mismo libro, en donde los estudiantes no conseguían, tenían que ir a fotocopiar, por el otro lado se estaba vaciando la biblioteca y tirando los libros. O sea, también el desconocimiento, ¿no? Como una cuestión ajena, de no saber que en el introductorio de psicología se da novelar el fracaso. Y después, por el otro lado, están tirando los libros, que muchos estudiantes identificaron y los agarraron, digamos, porque no se consigue. Cuando presentamos nuestro ensayo, como ustedes podrán leer, afirmamos que lo que se llama fracaso estudiantil para las autoridades de ese momento, para nosotras era fracaso universitario o fracaso educativo. Fracaso de la organización institucional y fracaso del sistema educativo, de la institución de educación pública, que por un lado convocaba a cientos de estudiantes y por otro lado a casi la totalidad de esos estudiantes les generaba las huellas del fracaso. Pero nos queda también por pensar, y en esto también podrán adentrarse, compañeras, en qué le sucede a los que quedamos en estas instituciones. Porque si lo contrario del fracaso parece ser el éxito, nosotras vamos a estudiar también cuáles son los fracasos de habernos quedado.
¿A qué me refiero con fracasos? Y ahí vamos a volver a Chaplin y vamos a volver sobre todo al guión de Chaplin pensándolo desde los dos textos de Rodolfo Voslaski, Vocación y alienación profesional, por un lado, que ya les recomendamos, y Psicopatología del vínculo profesor-alumno. Primero comentar que ese autor me permitió a mí, esto es un tanto autobiográfico, me permitió a mí cuando estaba cursando el tercer año de la carrera de Psicología en la Universidad de Buenos Aires, me permitió a mí volver a las aulas luego de un año en donde había decidido no estudiar más. Había decidido no estudiar más después de dar una materia y haber llevado esa materia, que era dinámica de grupos, mis primeras experiencias con grupos, con adolescentes con severos trastornos de aprendizaje, y la titular de la cátedra me dijo, no, acá nada de cuestiones de la experiencia, acá usted va a hablar de teoría. Cerré mi cuaderno, le di la teoría, fui calificado con un 10 y no volví por 2 cuatrimestres a la universidad. Hasta que encontré a Voslaski fuera de la universidad, no lo encontré en vivo porque había muerto en el exilio en 1982, 83, el año en que yo entré a la universidad. Había muerto en el exilio en Brasil. Pero sí encontré sus textos, estos dos textos. En uno de los textos Voslaski me decía, Voslaski me mostraba en Vocación y alienación profesional, le daba nombre a lo que a mí me había pasado en ese examen de dinámica de grupo. Le daba nombre a mis 2 cuatrimestres de angustia o de tristeza respecto a que no iba a seguir estudiando más. Me decía que yo estaba en una crisis de identidad vocacional profesional a partir de ese examen. Que ese examen de dinámica de grupo, en donde no se me había permitido hablar de mi experiencia con los grupos, pero sí se me había permitido lucirme en la teoría, esto es, en que la profesora quería escuchar lo que ella ya sabía, esa crisis había sido disparada por ese examen, pero en verdad esa crisis tenía otros factores más, ¿no? Como si pensáramos pensar factorialmente, lo que nos invita el psicoanálisis, la psicología social y la salud mental colectiva, es reunir las hebras de cada complejidad. Una de las hebras que me había a mí metido en esta situación de crisis de identidad vocacional, como nos dice Voslaski, había sido ese examen. Ese examen de dinámica de grupo había precipitado, había disparado la crisis, ¿no? Había tragado, como si fuera la película de Chaplin, fue la primer polea, fue el primer engranaje, como estos que se ven acá, de hierro que me enganchó la ropa y me metió en la máquina trituradora de carne. Pero no era el único factor. El otro hilo de la trama compleja de la crisis de identidad vocacional que todas van a tener, si continúan estudiando todas van a tener, propone Voslaski, crisis de identidad vocacional profesional en algún momento, que es la pérdida de sentido. Otro de los factores era haber participado en una educación pública que, al igual que la educación privada, forma a sus estudiantes separada del campo de la tarea y del trabajo. Separado. Ahí hay un ruido muy molesto. No se escucha, tiene que ser de tu auricular. Ahí está. Ahí está. Bueno. ¿Podés hablarme ahí, Estefi, a ver si... Sí, te hablo. ¿Me hablas para probar el sonido? También podemos probar en desmutear y que nos cuenten si pudieron leer algo de este texto y si tienen preguntas que puedan ayudar a la clase. Ay, ¿te silencié? Yo no te silencié. Oh. Ahí estamos. ¿Estamos? Bueno, saqué los auriculares. Estamos llenos. Estas son otra de las cosas que nos tragan en la máquina, en la picadora. Bueno, Voslaski entonces me estaba enseñando a ese estudiante que fui, que había entrado en crisis en su primera de una de las tantas, crisis de identidad vocacional profesional, que se expresa en la conciencia con esa pregunta que les había mencionado, creo,
recuérdame, Steffi, si no lo hice la clase pasada, de qué carajo hago acá, cuál es el sentido de lo que estoy haciendo. Yo me pregunté eso luego del examen de dinámica de grupo y no me lo pude responder y me fui de la universidad un año. Otro de los factores que Volodsky me enseñaba era justamente ese, que había sido formado, que formaba parte de una educación pública formal, que me estaba entrenando y que me estaba formando desarticulado, separado, alienado de la práctica. No me permitía, mientras me estaba entrenando como psicólogo, me estaba formando como psicólogo, acceder, salvo a los últimos años, en algunas experiencias del tipo prácticas, mini residencias, trabajo esclavo, como se le llame, al final de la carrera, pero durante no, siempre separado. Entonces preparamos, me di cuenta, nos preparaban como profesionales con un montón de respuestas, sin saber cuáles eran las preguntas del campo con los que nos íbamos a llegar. Separado también de las experiencias más cercanas en cuanto a la literatura, la bibliografía científica, los ensayos, los autores. Había sido formado, y eso en mi época, quizás en la de ustedes cambió, nos informarán sobre esto, todos eran autores de otro siglo, o de principios de siglo, o hasta mediados de siglo como máximo, y eran de otras culturas. Eran generalmente autores que habían sido traducidos. O sea, me di cuenta que toda la formación en esa crisis, de pronto se disparó con ese examen, una crisis donde me di cuenta que toda mi formación tenía la siguiente característica. No me hablaba a mí con mi historia, no hablaba de lo que me estaba pasando a mi alrededor, y no estaba hablando de la complejidad, naturaleza del lugar donde yo vivía. Me hablaba de otras personas, hablaba a otras personas esa teoría que estudiaba, y hablaba sobre otras complejidades. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, me gustaría hacer una relación entre relaciones. Fracaso y... ¿Cómo? Relaciones. Me gustaría hacer una relación entre novelar el fracaso y lo que estás planteando de Volodsky, en el sentido que en novelar el fracaso planteás como el doble proceso que se da cuando entramos a la universidad, que es uno, aprender el contenido de la carrera que elegimos, que vocacionalmente, digamos, hasta el momento parece que es la que queremos seguir y demás, porque no hay sentencia, sino que está bien si nos revisamos cada año, no así todos los días, y lo que es saber cursar. Para pasar por una universidad hay que saber cursar, es uno de los capítulos de novelar el fracaso. Y en ese saber cursar, Volodsky lo podemos atravesar, ¿sí?, con lo que Volodsky propone como pseudo-identidad vocacional profesional. Esto quiere decir que pareciera, según ambos autores, que para entrar en una universidad, incluso estar años en las instituciones, vamos gestando, y no solo gestando, sino después alimentando y vamos sosteniendo una pseudo-identidad que prestamos para poder soportar los bancos de la universidad, los horarios de la universidad, las horas de estudio, cómo nos interfiere en nuestras áreas de la vida cotidiana, como subjetividad, en la dinámica familiar, en la sociodinámica y en las distintas instituciones que nos atraviesa, familia, pareja, amistad, compañerismo y demás, incluso educativa, ¿sí? O sea, esos dos conceptos me parece que se pueden relacionar fácilmente. Entonces también nos va dando la pista de que si es una pseudo-identidad la que tenemos que ir construyendo para poder, digamos, aguantar, sostener o adaptarnos de la forma que podamos a las instituciones, incluso la universitaria en este caso. ¿Sobre qué actuará la crisis, Daniel? ¿Qué pensás? ¿Qué decís? Bien, sobre qué muestra la crisis. La crisis muestra una ruptura de algo que ya estaba, como ustedes verán, sucediendo y que de pronto es disparado. Algo dispara la crisis, pero la crisis se estaba armando desde el comienzo de la socialización, nos mostrará Volodsky. Con la leche temprana, diría Serrat, y en cada canción, desde la infancia, va a haber elementos de esa importante crisis que ustedes posiblemente hubiesen vivido si hubiesen estado en la universidad que yo estuve. O quizás les pase estando en la universidad donde ustedes están. Volvamos a Volodsky y a Chaplin. En esta crisis,
que Marx nos enseñó, ahora no Voslaski, sino Karl Marx, que él le llamó alienación. Karl Marx llamó alienación a la profunda perturbación que tenía la clase trabajadora en el sistema capitalista. Ni bueno ni malo, la descripción de Marx era la siguiente. En el sistema del capital, como estamos viendo acá a Chaplin, en el sistema del capital se transa, se negocia, se vende fuerza de trabajo, vean los brazos y todo el cuerpo de Chaplin, por dinero. Ese es el sistema del capital, ni bueno ni malo. Trabajo por dinero, trabajo, fuerza de trabajo por dinero. No fuerza de trabajo, no dinero. Si trabajo y pongo el cuerpo, recibo dinero. Si no trabajo y no pongo el cuerpo, no tengo dinero. Eso en la clase trabajadora, no vaya a creer. Hay clases que nunca van a trabajar con su cuerpo, pero igual van a tener dinero. De esos también hay. Son los que más dinero tienen, que son justamente los que menos trabajan. Pero en esta clase, la clase trabajadora, nos enseña Marx, en el sistema capitalista, al vender la fuerza de trabajo, al alquilar su cuerpo, decía Marx, se aliena. El trabajador, como ser humano, decía Marx, que le es esencial transformar el mundo en el que vive como humano. Para Marx era esencial la transformación como potencia del ser humano. Si vendemos nuestra potencia esencial, nos alienamos, nos separamos. Alienarse es también separarse. ¿Y qué proponía Marx? ¿Qué era la alienación? Era una triple alienación, 3. Eran 3 separaciones. Ese vender su fuerza de trabajo, alquilarla para poder vivir, le generaba 3 profundos cortes, 3 profundas separaciones. Una era la separación consigo mismo. Decía Marx, el trabajador está como un esclavo separado de sí mismo. No puede pertenecerse, está alienado de sí. La imagen de Chaplin es más que ejemplificadora. Está tan separado de sí Chaplin que aunque esté siendo comido por la máquina, sonríe. Sonríe. Sonríe y sigue trabajando. La segunda alienación que propone Marx es respecto a los demás. En la alienación, el esclavo de la clase trabajadora que acepta la esclavitud, separarse de sí mismo, además se separa de sus pares. Se separa de los que tiene al lado. Chaplin imaginaría como estos cuadraditos que ve ahora, y cada uno, me imagino, que nos pondría mirando los límites de nuestros cuadraditos sin poder percibir que hay otros en los cuadraditos de al lado. Alienación del semejante, del colega, del compañero, del gremio. Y la tercera alienación, ven a ustedes al obrero de Chaplin que está solo ahí, está separado de toda posibilidad de juntarse con los demás. Y la tercera alienación que propone Marx y que Chaplin ahí también grafica, es respecto de la naturaleza. La naturaleza, llamémosle la complejidad que nos sostiene. El lugar, pero no solamente el mapa, el lugar afectivo, el lugar económico, el lugar geopolítico, el lugar que hace que sea diferente lo que pasa en el sur del continente americano, en donde leemos los libros que se escribieron en el centro de la rubia albión al norte de Europa, me refiero a Inglaterra, por ejemplo, o en el norte de Estados Unidos de América, donde tanto se produce de la teoría que, vaya a saber por qué, nosotros tenemos una hipótesis, es tan valorada acá en el sur del continente. Esa triple alienación de Marx, Voslaski la propone al estudiante universitario. El estudiante universitario va a poder ser estudiante universitario exitoso en la medida que aprenda a no hablar de lo que piensa ni de lo que le preocupa, a no relacionarse con las cuestiones que le pasa alrededor en su mapa afectivo y a no hablar de lo que pasa en su región y en su tiempo.
No investigar sobre eso. Hablar sí se puede hablar. Hablar y algún simposio y algún coloquio, ¿no? Y decir en algún teórico que esto me interpela o me hace ruido. Sí, sí, ruidos hará. Pero materias para meterse en eso e ir a campo, muy pocas. Y si se lo hace solamente como una especie de ver si se puede nuevamente meter la materia. No es como una cuestión de identidad. Por eso Voslaski nos propone que estudiemos dentro de la universidad, él era profesor universitario, a mí me volvió a meter en la carrera universitaria sus textos, que estudiemos cómo sucede esa triple alienación, esa triple separación, y que sucede a través de dispositivos que nos marcan los cuerpos. Y esto veremos en el siguiente teórico, el teórico de martes que viene, que vamos a ver de qué se trata cuando nosotros decimos que la crisis de alienación, la crisis de sentido, la pérdida de sentido en la formación universitaria de quienes ahí quedan, esa triple alienación es la expresión de profundas marcas, y sobre todo serán profundas si no las hacemos conscientes, son inconscientes, esas profundas heridas en los 6 cuerpos, en el cuerpo biológico, en el cuerpo pulsional, son todos cuerpos que tenemos nosotros, lo veremos el martes que viene, en el cuerpo erógeno, erótico y erógeno, en el cuerpo imaginario, en nuestro cuerpo político, ético-político, y en nuestro cuerpo simbólico. Como la composición de esos 6 cuerpos hace que el estudiante universitario que creía que por entrar a la universidad quizás podría salvarse de la alienación que puede suceder en las fábricas, o de la clase trabajadora, resulta que se encuentra con un sistema de formación que también lo aliena. No solamente porque ese sistema es el universitario, es caja de resonancia del sistema social mayor, en donde la alienación es moneda corriente, sino porque el sistema universitario público, con todas sus potentes características de poder ser revolucionario, debe ser alienado. Si la experiencia universitaria pública de la Argentina, casi única en el mundo, y de una potencia que todavía no hemos logrado entender de qué parece tratarse, pudiera cultivar su potencia esencial, posiblemente estaríamos viviendo en otra cultura. Y a mí me gustaría vivir en esa cultura. Es necesario alienarlas en las aulas. Es necesario alienarlas para que ustedes reciban el título. Pero también, y acá está la buena noticia, compañeras, esa pseudo-identidad, esa identidad alienada, es una identidad muy inestable. Fácilmente entra en crisis. A un joven estudiante que todavía tenía mucho pelo, decirle que nada de práctica, usted hábleme de la teoría, lo puso en crisis. Y eso que era un estudiante entusiasta de su carrera. Así que imagino que también la identidad que provee esta forma de disciplinamiento de la universidad es una identidad sistemáticamente cultivada hacia la alienación, pero es, a contracara de esto, también una identidad inestable, que fácilmente entra en crisis. Y es ahí donde Voslaski nos propone las herramientas, y nosotros queremos también en la unidad, y el texto de la profesora Stephanie Vicens también habla de ello, y el de la profesora Guadalupe Lazzaroni. O sea, nosotras escribimos sobre esto porque esto nos pasa alrededor y pasa en nuestra región. Y parece que convocamos autores y autoras que hablen de ello. Entonces, ustedes podrán leer, y hay algunos videos que vamos a poner en las recomendaciones sobre esto. Por ejemplo, ya mismo estoy pensando en el video de Urgencia en Salud Mental Colectiva, que podrán ver en mi canal de YouTube, el 1 y el 2, van a ver cómo ahí yo hago el desarrollo de lo que propone Voslaski, pero a partir del acompañamiento de una urgencia virtual. ¿No? Una mujer me consulta a través del Messenger sobre una urgencia, yo abordo esa urgencia
y le pido, y es lo que grabé, la autorización para comentar, no por supuesto la identidad de la persona, sino lo que le ocurrió, y me sirve también esa urgencia en salud mental que ustedes van a ver en YouTube, para hacer un análisis factorial de la crisis de la mujer que me consulta y de la crisis de identidad vocacional profesional. ¿Cómo vamos, profesora? Nos quedan 3 minutos, cambiamos de Zoom, entramos de nuevo por el mismo link. Perdón, pero ¿vamos a seguir o era uno solo? No entiendo. No sé, ¿quedan 20 minutos porque quedan 3 minutos de si queremos cerrar el tema, pues tenemos que abrir otro. Como vos digas. Entramos de nuevo y damos le damos una vuelta al texto este. ¿Sí? Bueno, te pediría en eso que esa vuelta también la propongas con tu... Que le des vos esa vuelta también, me gustaría escucharte. Vamos. Vamos al mismo link. Bien.